¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en Ábrele al Oxígeno el día de hoy, acompañándome este sábado, día 1 de agosto. Vamos a platicar de lo último que ha sucedido en la política nacional, que no es para menos, la verdad. Fíjense que en esta semana se ha reportado de una junta en Palacio Nacional. Una junta que dejó ver el rechazo de los empresarios a Lenia Batres y las dudas sobre la idoneidad que ella tiene para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el corazón del poder político mexicano, cerca de la oficina presidencial de Palacio Nacional, hace alrededor de 2 meses, allá por junio, hubo una reunión que acaba de trascender el ámbito privado y se ha convertido en un indicador muy claro de las tensiones que hay actualmente entre el gobierno, el sector productivo y el poder judicial. Una reunión que fue conocida por fuentes periodísticas y conocida como la Junta, nada más. Este encuentro reunió a Claudia Sheinbaum, acompañada de aproximadamente 12 integrantes de su gabinete económico, otros colaboradores de ella de confianza, con una docena de empresarios de los más ricos e influyentes de México. El propósito formalmente de esta reunión era discutir la delicada situación económica del país. Una situación que está marcada por la escasez de las inversiones, la incertidumbre, la necesidad de restaurar la confianza de los capitales nacionales y extranjeros. Sin embargo, lo que había comenzado como un diálogo técnico sobre el Plan México, sobre las perspectivas de crecimiento, terminó revelando una preocupación de los empresarios centrada en una sola figura. A medida que la plática se iba desarrollando, dijeron, es que salió el tema, esta persona nos preocupa. Y estaban hablando de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Las personas que estaban en esa reunión del lado de las empresas no eran personas que así sacados de la calle, no eran personas que vendieran bebidas o que tuvieran una taquería. Incluían a Carlos Slim del Grupo Carso, Germán Larrea del Grupo México, Alejandro Balleres del Grupo Val, Carlos Jan González de Banorte, Bernardo Gómez de Televisa y Univisión, José Medina Mora, que entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Todas estas figuras de primer nivel. Vaya, para que me entiendan, la mafia del poder que tanto criticaron. Pero son estos hombres los que controlan los conglomerados que generan miles de empleos, impulsan la infraestructura, las telecomunicaciones, la minería, los medios, el sector financiero. La presencia de estas personas reflejaba el intento del gobierno de Claudia Sheinbaum de construir puentes con esta iniciativa privada para detonar inversiones que por fin estuvieran alineados con sus planes de desarrollo. Se dice que una buena parte de la reunión fluyó con mucha normalidad. Se habló de los obstáculos burocráticos, de la necesidad de agilizar trámites, de proyectos de infraestructura y de cómo contrarrestar el riesgo, la percepción de riesgo en el país, ¿no? Pero todo cambió cuando Bernardo Gómez, con la claridad que siempre lo ha caracterizado, pidió la palabra y planteó el tema que realmente inquietaba a los que estaban ahí presentes. Y le dijeron a Claudia Sheinbaum, nos preocupa Lenia Batres, nos preocupa que pueda llegar a presidir la Corte. La frase, haz de cuenta que abrió las compuertas de una presa. Se sumaron de inmediato otros empresarios, desde el DIM hasta Balleres, Jan González. Los argumentos que esgrimieron ante la presidenta fueron sumamente contundentes. Las posiciones, las propuestas de Batres, que describieron como radicales, abiertamente contrarias a la creación y generación de empresas, ya en ese momento generaban una alarma entre los empresarios y los inversionistas. Uno de los millonarios que estaban ahí dijo, cada que la vemos hablar, nos asusta. Fue una de las palabras de uno de ellos. Hubo otro que recordó algo de la economía de mercado. Dice, los capitales son muy cobardes. Le dijo a Claudia Sheinbaum, los capitales se asustan con muchísima facilidad y así como confían en un país, si ven y perciben incertidumbre, se van a ir a otro así como llegaron.
Una mención que no era así como que, nada más por decirla, le está diciendo literalmente: "Si las cosas no se hacen bien, nos vamos a ir". Se le recordó específicamente el episodio de octubre del 2025 con la empresa coreana Samsung, cuando Lenia Batres insistió en atraer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una disputa fiscal de aproximadamente 9,000 millones, ¿qué? 9,500 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria. Samsung se defendió alegando que le estaban haciendo una doble tributación derivada del régimen ese de importaciones o el IMEX o el INMEX o algo de eso, que le permitía importar los insumos sin pagar el IVA, siempre que los productos finales se destinen a la exportación, que no se quedaran en México. Pero la ministra convirtió el asunto en un tema de su ponencia, acusando a los coreanos de ser evasores fiscales, a pesar de la oposición de otros ministros que argumentaban que las exigencias del SAT vulneraban los principios básicos de legalidad tributaria. En algún momento Samsung amenazó con abandonar México si no se moderaban estas opiniones y acusaciones. Y este caso, junto con otros similares, que involucran empresas como FEMSA, dejaba ver a todos los presentes la postura de esta mujer que le da mucha importancia a la confrontación ideológica sobre la certeza jurídica de las empresas. Entonces, Claudia Sheinbaum y su gabinete escucharon con mucha atención, aunque las personas que estuvieron hablando, de acuerdo a lo que ha trascendido, es que lo hicieron con incomodidad. Claudia Sheinbaum estaba muy incómoda escuchando lo que le estaban diciendo. Al final, después de escuchar a la mayoría de todos estos inversores, de estos magnates, Claudia Sheinbaum se limitó a hacer una declaración así bien estúpida y salomónica. Dice: yo voy a dejar que sea la Corte la que defina cuál será el método de elección o qué interpretación le van a dar al artículo de la reforma electoral. Y se refería a la contradicción constitucional que surge de la reforma judicial impulsada por su gobierno y el de Andrés Manuel. El artículo 94 reformado, digo, ya lo habíamos platicado aquí en alguna ocasión, dice que la presidencia rotatoria o rotaría cada 2 años, según el número de votos obtenidos en la elección judicial del 2025, lo que posicionaría a Lenia Batres, que fue la segunda más votada, como la sucesora de Hugo Aguilar, el ministro de los zapatos Ferragamo, el humilde ministro de zapatos Ferragamo, de 25,000 pesos. El artículo 97, por otro lado, dice que el Pleno de Ministros va a elegir al presidente de la Suprema Corte cada 4 años. O sea, se contradicen completamente. Entonces, ese problema, eso debe resolverlo la propia Corte antes de la fecha crítica. Con ello, Claudia Sheinbaum evitó comprometerse, pero el mensaje que mandaron los empresarios quedó registrado y con toda claridad. Lenia Batres no genera confianza, genera miedo, rechazo. Esta postura de Lenia Batres, obviamente que se tiene que criticar. En México, un país que tiene muchísimos desafíos de bajo crecimiento, informalidad laboral, una inseguridad que está creciendo, la necesidad de atraer inversión extranjera directa, que a pesar de que vienen y te dicen que estamos en un récord, es falso, literalmente falso. O sea, no es ni siquiera no es ni siquiera una, ¿cómo se dice? 31ª parte de lo que recibió Felipe Calderón en un año. Entonces, no es ningún récord. La inversión extranjera directa de 1,900 millones de dólares es una baba, es una nada. Una ministra de la Suprema Corte que está actuando con un sesgo que es hostil hacia el sector productivo, no cumple con la función de un tribunal constitucional, de esta función de ser un árbitro imparcial, uno que garantice certeza jurídica. El enfoque que esta mujer da, visible en todos los intentos de atraer litigios fiscales de mucho dinero en contra de conglomerados nacionales e internacionales, deja ver que tiene una visión ideológica en la que el empresariado es malo, sospechoso de abuso, de evasión. Y no se trata de defender la impunidad fiscal, no es lo que quiero hacer, pero se trata de exigir que las disputas se resuelvan con apego a la legalidad, con lo que está escrito en los papeles, sin tonos acusatorios ni metiendo la ideología de una ministra de la Suprema Corte nada más porque puede votar y puede tomar decisiones que nadie debe tomar.
ninguno de estos maximalismos que asustan a los inversionistas. Cada declaración en contra de ellos, cada declaración de combate, cada ponencia que busca castigar a las empresas, deja ver la percepción de que el máximo tribunal se puede convertir en una extensión de la agenda política antiempresarial en lugar de un bastión de legalidad. Los capitales no huyen por capricho, huyen por la arbitrariedad, porque hay una falta de confianza. Y esto en un planeta como el nuestro, en donde el entorno global se ha vuelto sumamente competitivo, en donde hay países de la región de Asia que ofrecen marcos legales, regulatorios, que son muy predecibles, la actitud de Lenia Batres representa un lastre para el crecimiento económico del país. El daño se mide en proyectos aplazados, las relocalizaciones hacia otros países, una menor disposición de los inversionistas a comprometer sus recursos a largo plazo dentro de nuestro país. Una ministra que está asustando cada vez que habla no es una ministra que fortalece al Estado de Derecho, sino que lo debilita. Cuando acaba y termina con la confianza, que es el oxígeno de cualquier economía moderna. Las sospechas, los cuestionamientos que recaen sobre la formación académica de Lenia Batres agravan todavía más el problema de la idoneidad para ocupar el lugar, potencialmente presidir la Suprema Corte. Es importante ser muy precisos. Sus títulos, los títulos que ella tiene, son legalmente válidos ante la Secretaría de Educación Pública. Cuenta con cédula profesional registrada. No existe una sola investigación oficial que demuestre que ha falsificado, plagiado o ha cometido irregularidades que sean documentales graves o no sé, a diferencia de otros casos que han sacudido a la opinión pública mexicana. Pero la trayectoria académica presenta muchas inconsistencias, muchas debilidades, y el perfil de esta mujer genera muchas dudas sobre la rigurosidad y la profundidad de su examen, sobre la adecuación de su preparación para interpretar la Constitución al más alto nivel. Su licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Penal, fueron obtenidos en la Universidad Humanitas, una institución privada que tiene varios planteles, pero de muy bajo prestigio en los rankings nacionales educativos. Está ubicada en posiciones sumamente rezagadas, allá al fondo como huevo de perro, hasta atrás, por debajo del puesto 270 en algunas evaluaciones. Una universidad que se caracteriza por ofrecer modalidades ejecutivas y planes de corta duración. Vas a terminar una carrera en un periodo muy corto. Como el Centro Cúspide, ¿no? Donde terminaron la carrera en un día. La maestría en Derecho Penal, por ejemplo, se completa en una maestría en 1 año y 6 meses. El doctorado en Derecho Constitucional lo cursó y lo obtuvo en 2024, ya siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Universidad de Pantlato, otra institución privada muy pequeña, de reconocimiento más limitado y con sedes nada más en la Ciudad de México. Antes la conocían como el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, pero pues se cambió el nombre por algunos problemillas. Problemillas. La mujer, al mismo tiempo de estar llevando el doctorado, realizó maestrías y estudios de doctorado, o sea, los hizo al mismo tiempo. ¿En qué? En estudios de la ciudad y gestión pública en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la, ¿qué es? UACM. Y en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad, mientras era ministra de la Suprema Corte. Digo, eso nos explicaría por qué va tan tarde en sus proyectos, ¿no? Pero tiene reportes de titulaciones que están en trámites o estatus de candidata a doctora durante periodos muy largos. Y pues esto cronológicamente está completamente desfasado porque Batres desarrolló una intensa carrera política desde los años 90 como diputada federal, funcionaria en la Ciudad de México, fundadora de Morena, mientras que el título formal de licenciatura aparece registrado alrededor del 2008 o 2009, por allá, y varios posgrados que se acumulan en etapas ya muy avanzadas de su vida, incluso después de haber sido nombrada ministra en diciembre del 2023 por Andrés Manuel López Obrador. Algo que no es un patrón normal de un jurista que construyó una base sólida académica antes de acceder a los cargos de alta responsabilidad, como el más grande cargo de la más grande responsabilidad jurídica en el país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son los que mandan, cabrón. Digo,
Aquí lo que nos está sugiriendo esta trayectoria de Lenia Batres es una formación tardía, fragmentada, realizada en instituciones que no te exigen ni siquiera que asistas, nada más que pagues. Muy lejos de los centros de excelencia como la UNAM, el ITAM, universidades internacionales de prestigio, en donde tienes que ir a huevo para presentar. Históricamente se esperaba de un ministro de la Suprema Corte décadas de litigios, investigación rigurosa, publicaciones en revistas indexadas, experiencia en tribunales inferiores. Y Batres ha defendido abiertamente que la carrera judicial no es necesaria porque dice que los nuevos integrantes de la Corte no la requirieron. Pues no la requirieron porque nadie se los está exigiendo. No la requieren, son una bola de inútiles, no están viendo los problemas que tienen. Esa defensa, combinada con las debilidades que tiene en su propio expediente académico, pues nos deja a todos la idea de que el cargo se obtuvo más bien por afinidad política que por méritos. Realmente hay una preocupación legítima por la calidad del capital humano en las instituciones que definen el rumbo jurídico del país. Digo, si tenemos una ministra cuya formación principal proviene de universidades de muy bajo perfil, de programas acelerados, que inicia un doctorado en Derecho Constitucional después de ocupar el cargo y proyecta una imagen de preparación insuficiente para lo complejo que es el derecho constitucional en estos días. En un tribunal que decide sobre temas de impacto económico, social, político, la falta de un historial académico que sea sólido, tradicional, pues genera mucha desconfianza adicional, especialmente cuando esa misma persona está adoptando posturas que terminan por alarmar al sector productivo. La Junta en Palacio Nacional dejó ver que hay una fractura. Al gobierno de Claudia Sheinbaum busca atraer inversiones para sacar a la economía del estancamiento, pero una figura clave del Poder Judicial es percibida por los principales generadores de riqueza del país como un factor de riesgo. Si Lenia Batres llega a presidir la Corte en el 2027, ya sea por la aplicación literal del 94 o por cualquier interpretación que le quiera dar al artículo 97, esa percepción se va a consolidar. La idea de que nos ver mal y va a tener efectos muy concretos sobre las decisiones de inversión en México y déjenme decirles que no van a ser buenos. México necesita de un poder judicial que inspire certidumbre, no temor, uno que equilibre el poder sin convertirse en ningún brazo ejecutor de una ideología particular, uno que esté integrado por personas que tengan trayectoria académica, profesional, una que resista el escrutinio más exigente. La postura de pleito de Lenia Batres hacia las empresas, unida con todas estas sombras sobre la calidad, sobre los momentos, la línea de tiempo de su formación académica, la aleja y la pone muy lejos de ese ideal. Los empresarios lo dijeron con claridad en esa junta. El país debería de escuchar atentamente el mensaje, porque el costo de ignorarlo se va a medir en empleos creados o perdidos, proyectos no realizados y las oportunidades que hemos perdido en un mundo que cada vez es más competitivo. Tener una certeza jurídica no es un lujo ni es un privilegio, es la base misma del desarrollo de la sociedad. Mientras que haya figuras como Lenia Batres que generen más alarma que confianza, esa base va a permanecer frágil constantemente.